Bueno, se nos viene para este fin de semana una nueva edición de un encuentro muy importante, por cierto, como es este ciclo de guitarra clásica, un ciclo que nos ha traído sorpresas realmente muy interesantes. Primero en su edición presencial, ¿no? Luego esa etapa que nos tocó a todos en todo el planeta, que fue la etapa de la pandemia, donde los recitales igual se hicieron, en este caso de forma online, y ahora volvemos a la presencialidad. Y en esa presencialidad hay gente muy importante que va a visitarnos, que va a estar aquí con nosotros y que viaja muchos kilómetros además para poder estar con nosotros, ¿no? Uno de ellos es Damián Casenev, él es neuquino, un guitarrista joven, muy talentoso y que ya ha tenido la oportunidad además de representar a su provincia y al país en diferentes escenarios del mundo. ¿Cómo estás, Damián? Un gustazo enorme saludarte. Buen día, Miguel. Igualmente para mí, un gusto saludarte y estar presente en la radio, saludando a vos, a tu audiencia y a toda Misión. Es una alegría muy grande. Damián, hablemos un poco de tu formación. Vos has sido básicamente un guitarrista de formación clásica, digamos, un académico. Bueno, mira, yo siempre cuento en mis entrevistas, ya no que me conocen mucho, pero yo empecé cuando era chico, a los 10 años, en el Instituto Folclórico Argentino. Así que manejo mucho el folclore, el tango. No fue un comienzo netamente clásico y académico, era una mezcla, pero más tirando a guitarrero que a guitarrista. Ah, mira. Lo que pasa es que a mí me gustaba tanto la guitarra, cuando yo terminé el secundario, me fui a estudiar a Buenos Aires, al Conservatorio Nacional. Ahí sí fue un golpe muy duro para mí, porque yo creí que tocaba bien y lindo, y ahí entré al mundo de la música o de la guitarra clásica, y prácticamente tuve que desandar un camino aprendido y volver con el otro, con el de la guitarra clásica. Así que yo te diré que tengo las dos cosas dando vueltas, mucho de guitarrero y mucho de guitarrista. Vos sabés Así que no es una formación netamente académica, tengo mucho de lo otro, mucha peña tengo también. Claro, hablemos un poco de eso. Alguna vez pudimos escucharlo y viste todo esto que nos ha ido pasando, ¿no? Vos estás muy cerca Sí. ahí de la patria chica de don Ángel Echenleiner, por ejemplo. Exacto. Y alguna vez hablábamos también con don Atilio Reynoso y él decía algo muy parecido a lo que vos estás diciendo. Decía, bueno, Atilio, que también había tenido una larga formación como músico de conservatorio, cuando tocaba algunas piezas, algunos estilos, por ejemplo, buscaba recordar el modo que él había oído tocar a su padre, a su tío y a la gente de campo. Es decir, Claro, qué lindo esto de tener una exactamente. pata en cada uno de los universos, ¿no? Sabés que está bueno, ¿eh? Yo lo tengo como como un plus que me vino naturalmente por la historia nomás, porque fue así. Pero creo que tiene un plus, sí, poder conocer y haber vivido, porque una cosa es conocer y otra es tocarlo, ¿no? En el instrumento, ¿no? Sí. Haber tenido un poco de las dos cosas está bueno. Cuando yo voy a Europa, por ejemplo, y doy clases, cuando explico rasgueos, y yo los tengo muy incorporados, ¿entendés? Claro. Los doy con autoridad. Y sé que no es lo mismo una persona que estudia clásico y que aprendió el rasgueo como para saberlo, y no que lo tuvo y se Claro. cantó 20.000 chacareras, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro. Así que sí, es así como vos decís. Lo que pasa es que, claro, luego la formación clásica es otra cosa, ¿no? Es otro nivel, es otro trabajo, es muy distinto, te requiere otra cosa, otro estudio, otro compromiso, es mucho más difícil, la verdad es esa. Bien. Así que bueno, un poquito de las dos. Hablemos también un poquito de eso. Don Jorge Cardoso, vos lo conocerás seguramente, también Sí, planteaba, ya que hablabas del rasgueo, a nuestra tierra, ¿no? A nuestra región del mundo como un reservorio importante del rasgueo, de esta forma de tocar que al mismo tiempo es tan antigua, pero que en el universo de la música clásica quizás se haya ido dejando de lado, ¿no? Y que aquí lo conservamos porque es parte de nuestro acervo cultural. exacto. Sí, lo que yo noto es que
bueno, en el desarrollo de la línea del tiempo, de la música clásica o de la guitarra clásica, por decirlo de alguna manera, no está el rasguido como algo incorporado, obviamente. Pero a medida que se fue universalizando la música, por ejemplo, un gran ejemplo es Ginastera, ¿no? La sonata Ginastera, esa obra para guitarra, que el último movimiento imita todos los ritmos nuestros de chacarera, gato escondido, con una variante que es fantástica, ¿no? Y de a poquito se va conociendo. Guastavino también, después tenemos los rasguidos de la música española también, que todo su mundo, y de a poquito es como que compositores clásicos incorporan elementos del folclore a la música clásica y de esa manera se insertan, ¿no? Sí. Bueno, es muy interesante el desarrollo, el análisis que uno puede hacer, ya te digo, de la música en sí. Cada país tiene lo suyo, es un universo gigante, ¿no? Y nosotros, como bien vos decís, tenemos un universo muy rico de rasguidos y de golpes y de chasquidos que de a poco se incorporan, ¿no? Jorge Cardoso, como decís, también, ¿no? Muy importante. En fin, se van mezclando en un punto, sí, se van mezclando. Tal cual. Tengo una pregunta más, siendo que sos neuquino, y me parece que nos ayudaría mucho los que estamos tan lejos de la tierra patagónica a entender cosas. Alguna vez también el Gato Cés, perdón, músico de la provincia de Santa Cruz, me explicaba las diferencias del loncomeo de Neuquén con el loncomeo de la provincia de Chubut, hablando de golpes, ¿no? Ya que vos lo mencionabas. Ha aparecido en los últimos años la intención de vincular esos sonidos, verbel en el caso de los neuquinos, con el ámbito más clásico, más académico, o sigue siendo tierra del folclore puro? Mira qué pregunta. Bueno, yo siempre distingo lo siguiente. Si uno se va a la raíz propia de la música patagónica, es decir, de los mapuches, hay que entender una cosa. La música mapuche no es una música artística, es una música religiosa. Tiene una funcionalidad. Claro. No es para escuchar un concierto, sino que tiene su función. Es religiosa para invocar, para pedir. No tiene mucha melodía o un desarrollo melódico, sino que es más bien rítmico, o si vos querés, la trutruca, la pifilca, que hacen ruidos más que son. Claro, el cultrún como instrumento percusivo, pero por ejemplo trutruca, pifilca, son de viento, pero no hacen sonido, no hacen melodías, ¿no? Entonces, eso por un lado. Si uno se va a la raíz de la música mapuche y patagónica, por ende, tiene esa funcionalidad y ese sentido, ¿no? No es para ir a escuchar un concierto. Ahora bien, luego se occidentaliza, si uno quisiera decir. Yo estudié con Hugo Verbel, yo empecé a estudiar en el instituto de Hugo Verbel, ¿no? Así que conozco de primera mano eso. Entonces, el loncomeo que hacía Hugo, el ritmo en la guitarra, está imitando, por supuesto, el ritmo del cultrum, ¿no? Lo que hace el cultrum, occidentalizado, pasado a un instrumento que hace armonía, ¿no? Y de esa manera se crea el ritmo de acompañamiento, por ejemplo, que utiliza Hugo Verbel para tantos longopeos, y la música que se le pone, que le puso sobre todo Marcelo Verbel, su papá, ¿no? El gran poeta neuquino, las letras y las músicas son poemas en la lengua castellana, ¿no? Que utiliza palabras mapuches, pero es algo occidental, y está basado en nuestro sistema de 7 notas, ¿no? Entonces es como una recreación en cierta medida, o si lo querés como un género nuevo dentro de la música, para escuchar a nuestros oídos contemporáneos. Ahora bien, y siguiendo un poquitito más, todavía no se ha fusionado tanto, por lo menos que yo conozca, esa música, por ejemplo, de los hermanos Verbel, pasada a lo clásico. Sí. Sé que ha habido, no está fusionado, no llega, no alcanza en un punto, ¿no? Tal cual. Sí hay versiones, por ejemplo, del himno neuquino, que es una canción de Marcelo Verbel, Neuquén Trabún Mapu, convertida en canción primero, después hecha himno, que sí tiene su versión orquestal, por decirlo de alguna manera, ¿no? O Marité Verbel, que ha cantado mucho con la orquesta de Neuquén. Sí se han hecho arreglos de algunas canciones para la orquesta, entonces suena un poco más clásico, ¿no? Pero de ahí a que se inserte en la música clásica, bueno,
salvo que algún compositor lo haga. Por ejemplo, Daniel Sánchez, que es un compositor neuquino que vive en Chipoleti, sé que ha hecho algunas obras de sinfonías, ¿no? Y creo que utiliza algún ritmo, no estoy tan seguro. Es decir, que de a poco, es un desarrollo. Neuquén es muy joven todavía. Tal cual. La provincia tiene 100 y pico de años nada más. Perdón, Damián, no quiero aburrir. no, todo lo contrario, seguiríamos hablando por este camino un buen rato más. Me interesa mucho, Damián, que me cuentes un poco tu repertorio, lo que vas a mostrar aquí cuando estés en Misiones. Bueno, me gustaría tenerlo más claro. Está en preparación, en proceso. Sí, no, obviamente tengo mi repertorio y simplemente tengo que elegir que todavía no lo tengo muy claro. Sí sé que voy a tocar, por ejemplo, Agustín Barrios, que sé que es un compositor que tiene un poco que ver con ustedes en el sentido de la cercanía, ¿no? Paraguayo, y comparte la música. Si bien tengo, podría hablar horas también, no quiero aburrirlos, de Agustín Barrios, y también quiero hacer un homenaje a Eduardo Falú, a los 100 años de su nacimiento en este año. Voy a hacer un par de obritas de él, que toqué justamente. Yo tocaba mucho Eduardo Falú antes de irme a estudiar a Buenos Aires, y luego me fui a Austria a hacer un posgrado, ¿no? en esto de la carrera clásica, de la música clásica. Antes yo tocaba mucho Falú, Eduardo, ¿no? Y esas obras, por ejemplo, antes de irme a Buenos Aires, me costaban mucho tocarlas, ¿viste? Y claro, después cuando me fui a estudiar y ya aprendí más de la técnica clásica, claro, después ya se me hicieron fáciles, entonces ahora las disfruto desde otro lugar, desde otra manera las toco, ¿viste? Entonces va a haber Barrio, va a haber Falú, y después tengo que completar, seguramente voy a hacer algo clásico, ¿no? Clásico me refiero al repertorio, no sé qué puede ser, Otárrega, Osor, o Giuliani, algo de eso me gustaría agregar, o sea, generalmente, si me lo permite el concierto, yo hago variado, ¿eh? No es que hago un solo, ¿cómo te diré? Un solo género o un solo estilo musical, sino que siempre hago un poquito. Y con esto que hablábamos de mi formación, y más en Europa siempre pongo algo argentino, algún tango también, ¿viste? Piazzolla puede llegar a ser también. Pero ya te digo, lo tengo que definir en función del tiempo que tengo para tocar también, pero por ahí va a andar. Bien. Por último, hablemos de la guitarra, del objeto guitarra. Sí. Guitarra o guitarras, y en todo caso, ¿cuándo elegís una u otra? A veces tiene que ver también con el clima, pensemos en un clima como el nuestro tan diferente del patagónico. Sí. Bueno, mira, yo te puedo hablar de mi experiencia. Para empezar, yo soy zurdo para tocar. Claro. Así que ahí ya tengo una gran contra, porque cuando uno va a elegir guitarras, están todas para derecho, ¿no? Y es muy raro que un luthier, hablando de eso, no te digo comprar una guitarra de fábrica, una Yamaha, una Gracia, no, una guitarra de luthier, ¿no? Al nivel de la guitarra de concierto, hecha por una persona. Es muy difícil que un luthier haga una guitarra zurda por si alguna vez le aparece algún zurdo, ¿no? Y que le guste y que se la compre. Entonces, lo que a mí me ha sucedido es que yo he elegido algún luthier que me ha gustado el sonido, la comodidad de la guitarra, y le he encargado una guitarra. Entonces, en ese sentido, yo tengo de mi época de Buenos Aires una guitarra de un luthier que se llama Rodolfo Cuculelli. Hablamos con él hace un tiempito. Y Rodolfo va a participar en Salta también, me parece, en septiembre. Sí. En este mismo... Bueno, yo tengo una guitarra Rodolfo, por ejemplo, que la tengo acá en Neuquén, pero que se asentó mucho en Buenos Aires. Entonces, cuando yo me vine al clima patagónico, que es mucho más seco que Buenos Aires, no tuve ningún problema con la guitarra. No se rajó, no se rompió, funciona fantástico, y la quiero muchísimo, porque prácticamente hice mi carrera con ella, con esa guitarra. Y luego se instaló aquí en la región un luthier que es de Formosa, pero que vivió muchos años en Estados Unidos, un chico joven, que se llama Carlos Espinosa Tarragó, y también tengo una guitarra de él, muy bonita, preciosa, y esa guitarra yo la tengo en España, por ejemplo. Yo viajo mucho a Europa, y para no andar con la guitarra de un lado para el otro, tengo una guitarra acá en la Argentina y otra en Europa. Entonces, bueno, me facilita mucho porque los viajes en avión son muy engorrosos, porque las guitarras muchas veces no te dejan llevarla en la cabina y se pueden romper cuando van a la bodega. Así que tengo una guitarra acá y una guitarra allá que me funciona muy bien, las dos con sus características muy distintas, pero que las quiero mucho y me gusta
tocar un rato la guitarra acá y otro rato la guitarra allá, ¿no? Qué bueno eso. Sí, Qué bueno eso. está muy lindo eso, me gusta mucho. Bien. Pero ya te digo, al ser zurdo, tengo que mandar a pedirla, ¿viste? No Claro. es tan fácil. Tal cual. Damián, bueno, como te decía, nos quedaríamos hablando mucho tiempo más, ya quizá podemos hacerlo cuando andes por aquí. Te mandamos un abrazo enorme a la distancia y te esperamos por nuestros pagos. Bueno, muchas gracias por el recibimiento, un gusto y espero conocerte cuando esté por allá. Dale. Un abrazo, Miguel, a vos y a toda tu audiencia. Estábamos charlando con el guitarrista neuquino Damián Cazenev, un guitarrista de producción internacional, con frecuentes presencias en Europa, estuvo muchos años viviendo, bueno, él lo mencionaba, en Austria, en Salzburgo, nada más y nada menos, ¿no? La patria de Mozart. Y allí ha desarrollado toda una carrera, entonces parte de su vida se lleva aquí en la Argentina y otra parte importante con actuaciones en Europa, ¿no? Actúa en todo el mundo y va a estar acá, vayan a verlo, porque además es gratuito esto es gratis. Estamos hablando de un guitarrista de nivel internacional, muy joven, así con mucho trabajo por hacer todavía, y vamos a tener el privilegio de escucharlo aquí en la ciudad de Posadas, en el Vicente Sidá este fin de semana.